Buenas noches, mi nombre es Ben Denniston y hoy es el 3 de marzo del 2017 y nos acompañan para nuestra videoconferencia semanal del viernes por la noche en larushpac.com. Me acompaña en el estudio esta noche Paul Gallagher, editor de economía del Executive Intelligence Review, y vía video me acompaña Bill Roberts, un miembro del comité político de LaRouche-PAC. Hoy anunciaremos la puesta en marcha de varias nuevas iniciativas como resultado directo de la muy exitosa campaña de recabación de firmas que iniciamos en enero y en febrero a favor de la Glass-Steagall. También entregamos más de 3,000 firmas al presidente Donald Trump y a numerosos miembros del Congreso, incluyendo en el llamado en línea como en la declaración por escrito. Habían otras organizaciones que apoyaron una iniciativa similar que también juntaron miles de firmas, y aunque el número de firmas no suene tan grande en comparación de otros llamados, esto reflejó una campaña muy efectiva e importante. Ya hay 14 legislaturas estatales que en este año han presentado la resolución haciendo un llamado para que el Congreso respalde la Glass-Steagall o la Glass-Steagall y alguna variación del programa de LaRouche de las 4 leyes. La Glass-Steagall también fue el foco de atención en la audiencia del Senado en el proceso de confirmación de la persona que se convirtió en el secretario del Tesoro Mnuchin, donde se le enfrentó con respecto a la Glass-Steagall. Y también ha habido mucha cobertura que ha indicado que Wall Street ha estado conteniendo la respiración para ver si esto va a ser el tema o no. Cualquiera que tiene una idea reconoce que esta se ha convertido en la pelea central. Wall Street está aterrada sobre esto. Ellos saben que todavía hay mucho apoyo a favor de esto. Y aunque Trump no lo respaldó en el informe del Estado de la Unión, este no es el momento de cantar victoria por el efecto que hemos tenido o de darnos por vencidos. Este es el momento de redoblar los esfuerzos. Esta es una lucha permanente y activa, y después de varias discusiones con el señor y la señora LaRouche en los últimos 2 días, vamos a aumentar la escalada y enfatizar de nuevo una nueva campaña con respecto a esta iniciativa. Y la parte central será un nuevo llamado. La anterior se enfocó a su llamado al Congreso. Este será un nuevo llamado que será un llamado abierto y será el punto de acción para una campaña nacional e internacional para que Estados Unidos se una a este programa. Y quiero leer este llamado, que lo vamos a publicar muy pronto en esta página, y quien firmó el llamado actual recibirá el nuevo inmediatamente. Así que si no han firmado el llamado aún, asegúrense hacerlo. Serán parte de nuestra campaña y recibirán actualizaciones diariamente, semanalmente, en cualquier momento que haya acontecimientos nuevos con respecto a este tema, serán actualizados. Sabrán lo que está sucediendo y van a ser parte de nuestra orientación a la acción. Así que no solo le pedimos a la gente que dejen su nombre y su teléfono, le estamos pidiendo a la gente que se una a la lucha. Así que, como pueden ver en la pantalla aquí, pueden suscribirse, pueden obtener información vía mensaje de texto a su teléfono, simplemente mandando un texto que diga GSACT al número 52-886. Esa acción simplemente iniciará el proceso en el que van a poder leer y firmar el llamado y unirse a la campaña. Y si se suscriben, recibirán inmediatamente el boletín de prensa con nuestro nuevo llamado, el cual se publicará próximamente. El documento preliminar del llamado dice: Presidente Trump y el 115º Congreso. Estados Unidos necesita el desarrollo donde todos ganan. Implementemos las 4 leyes de LaRouche y unirnos a la nueva ruta de la seda de China. Nosotros, los firmantes, reconocemos que el sistema financiero transatlántico está al borde de un nuevo estallido, peor que el del 2007-2008.
Las condiciones de vida para la mayoría de los estadounidenses han estado derrumbándose constantemente durante las últimas 2 décadas. La política económica estadounidense se ha centrado en proteger la burbuja especulativa de Wall Street, en lugar de proteger el bienestar general y la posteridad futura del pueblo estadounidense. Reconocemos que la acción de emergencia ahora es necesaria para prevenir una nueva crisis financiera y para poner a los estadounidenses de nuevo a trabajar para reconstruir nuestra nación y nuestro futuro. Para lograr esto, le pedimos al presidente Donald Trump y al 115º Congreso que aprueben y apliquen el programa de las 4 leyes de la RUSH para la recuperación económica con carácter de emergencia y que nos sumemos al programa de la nueva ruta de la seda de China para una cooperación mundial de proyectos de infraestructura a gran escala y desarrollo económico. Las 4 leyes definen un programa coherente de recuperación económica enraizado en el sistema americano de economía. 1. Restablecer la ley original de Glass-Steagall de Franklin Roosevelt, separando las actividades de préstamos comerciales de la especulación de Wall Street. 2. Regresar a un sistema hamiltoniano de banca nacional. 3. Dirigir el crédito federal a proyectos e iniciativas que crean niveles crecientes de productividad e ingresos. 4. Lanzar un programa de emergencia para el desarrollo de la energía de fusión y la rápida expansión de nuestro programa espacial. La recuperación económica estadounidense se acelerará mucho si Estados Unidos se une al renacimiento de la infraestructura mundial y el desarrollo económico que fluye del nuevo programa de la nueva ruta de la seda de China. Esto se publicará dentro de poco y será el punto de convergencia de un llamado, pero realmente será una campaña nacional de movilización en torno a esta pelea. También quiero anunciar que estamos en el proceso de actualizar el folleto informe de la RUSH PAC sobre este mismo tema. El programa de las 4 leyes de la RUSH y el que Estados Unidos se una a la nueva ruta de la seda. Así que en los próximos días esperen la publicación de este nuevo informe y realmente es complementario al contenido del llamado aquí. Así que si se suscribieron como parte de esta campaña, también recibirán un anuncio tan pronto y esté listo. Así que hablaremos un poco más del contenido de este informe, pero antes de que abordemos eso, yo pienso que el tema que necesita ser discutido es la pelea en contra de esta política que se está llevando a cabo. Y como se mencionó en parte de la cobertura de la pelea a favor de la Glass-Steagall en los últimos 2 meses, Wall Street, Londres y el aparato financiero internacional que realmente ha estado dirigiendo a Estados Unidos y al gobierno de Obama, reconocen que Trump es propenso a ir en esta dirección y están aterrorizados de que Estados Unidos destruya el tablero de ajedrez de los últimos 16 años de política y que efectivamente trabaje con Rusia, China y las otras naciones en base al desarrollo mutuo y la colaboración. Esto significaría el fin del Imperio Británico, algo que todos deseamos celebrar, pero ellos no se han rendido. Hay una gran operación que se está llevando a cabo en contra de la presidencia de Estados Unidos, en contra del gobierno de Donald Trump, y esto es algo que tenemos que detener para que podamos tener éxito. Bien, estamos en medio de una lucha en la que ha quedado bien claro que el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, está tratando de derrocar al presidente que acaba de ser elegido. Esta es la situación. No está él solo en esto, obviamente. Hemos publicado un informe recientemente sobre la colaboración entre George Soros, su dinero, sus fundaciones, sus fuerzas en torno a Europa en particular, y la revolución en Ucrania, que él organizó, y el intento de hacer lo mismo a Trump aquí en Estados Unidos. Y ahora esto ha quedado más claro. Por un lado, el New York Times acaba de publicar un artículo hoy día dejando claro que el gobierno de Obama tomó acciones extraordinarias en los últimos días para poder diseminar lo que había sido información clasificada para asegurarse de que circulara ampliamente en el gobierno, que su clasificación fuera reducida y que las limitaciones de la Agencia de Seguridad Nacional para distribuir sus intercepciones
en contra de todo tipo de comunicaciones y las barreras para que no se distribuyera esto en otras partes del gobierno, en otras partes de la comunidad de inteligencia, fueron eliminadas. Así que, como mucha gente lo llama, las migajas que supuestamente representaban la colaboración del equipo de campaña de Trump con Rusia estarían en todas partes. Estas migajas estarían en todas partes. El Daily Mail en Londres hoy publicó una historia con una fuente anónima que dice que es amigo de la familia de Obama, que dice que se les han dicho que Obama personalmente tiene la intención de dirigir el ataque hasta que sea exitoso para lograr sacar a Trump de su puesto, ya sea por juicio político o por renuncia. Y esto es algo a lo que fue convencido por un número de personas, incluyendo Valerie Jarrett, quien se quedó en Washington y se estableció con Obama en esa mansión en Kalorama, en Washington, D.C., para ese propósito. Obviamente, el otro país, aparte de Estados Unidos y Europa, donde este tipo de furor de intentar dar marcha atrás a la elección ha sido Gran Bretaña. Un furor tanto de dar marcha atrás el voto a favor del Brexit y tratar de dar marcha atrás a la elección de Trump. Aunque el resto de Europa también y muchas de las élites están histéricas en contra del gobierno de Trump e incluso están haciendo un llamado para que sea asesinado. Incluso el editor en jefe del periódico Die Zeit, uno de los principales periódicos, entre comillas, liberales en Europa, en un programa de televisión nacional en Alemania, sugirió que Trump podría ser asesinado. Y lo que dijo ha sido típico de exactamente esa élite liberal. Lo que ahora sucede es que los votantes en el mundo, el público de las naciones en Europa, incluyendo Europa Oriental y en Estados Unidos y hasta cierto punto en el sur de Asia, han votado para rechazar toda la era de la globalización y la desindustrialización de los últimos 30 años. Y lo han hecho por una buena razón, porque ha bajado su nivel de vida, ha bajado su productividad, ha mutilado al gobierno que de otra manera hubiera invertido en sus sectores de manufacturas e invertido en su infraestructura. Y estas políticas evitaron que el gobierno hiciera eso. Dio como resultado una era de economía totalmente sombría en la que hubo un crack como nunca había habido desde 1929 al 1931. ¿Por qué? Debido a que esta era de industrialización produjo enormes niveles de deuda, enormes acumulaciones de deuda en relación con el producto económico y la titulación de esa deuda con el fin de tratar de agitar las manos y decir que la acumulación total de la deuda no fue un problema, la titulación de todo. Cuando alcanzó el punto de titulizar la deuda impagable en el sector hipotecario inmobiliario de Estados Unidos, estalló todo el sistema bancario mundial, como dije, de una manera que no se veía desde 1929 a 1931. Es algo de lo que no nos hemos recuperado. Desde entonces, no nos hemos recuperado. Nos hemos caracterizado por tasas de crecimiento económico del 1% al 1.5% durante todo el gobierno de Obama en Estados Unidos, del 0% al 0.5%, en algunos casos un crecimiento negativo para todo el periodo en toda Europa. La forma en que esta élite de la globalización en Estados Unidos, Gran Bretaña y Europa se ha mantenido a flote ha sido tratando de afirmar el predominio militar y el derecho a derrocar gobiernos en cualquier parte del mundo y declarando una guerra virtual contra Rusia para mantener una situación de extrema hostilidad tanto a Rusia como a China. ¿Por qué? Porque en China, en Asia en general, pero en China en particular, la alternativa a este terrible estancamiento que los votantes han rechazado en todos estos países
esa alternativa claramente ha venido surgiendo en las tasas de inversión, superando la pobreza, el progreso real, el liderazgo tecnológico y científico que proviene de China y de otras naciones asiáticas en gran medida también. De modo que si vemos ahora, de repente, el Partido Demócrata en Estados Unidos se ha convertido, al parecer, en una política de McCarthy. De nuevo tenemos el temor rojo. Sí, donde Schumer se sienta allí y dice, déjeme preguntarle, Señor, ¿alguna vez, en algún momento de su vida pasada, ha conocido a un ruso? ¿Alguna vez ha estado en una habitación donde estaba un ruso? Cuando el líder de la minoría del Senado y el líder de los demócratas en el Congreso se ha convertido en Joe McCarthy. No son sus antecedentes ser un macartista, sino es su rechazo total de aceptar el rechazo de este periodo de 30 años de la globalización, el rechazo de la desindustrialización y el empobrecimiento de la población en Estados Unidos y en Europa y a través de Europa Oriental. Solo para que la gente entienda lo que está sucediendo, en cada gobierno de Europa Oriental que ha rechazado recientemente o los votantes lo han elegido, rechazar el socialismo de los banqueros de la Unión Europea, en cada uno de esos países, el mismo tipo de esfuerzos con manifestaciones, protestas, financiado por George Soros, el mismo tipo de esfuerzo para derrocar a los gobiernos que acaban de ser elegidos, está sucediendo en Macedonia, en Rumania, obviamente sucedió en Ucrania, en Bulgaria, en todos estos países. En los intentos de decidir las elecciones francesas para eliminar de las elecciones francesas a cualquiera que no está en la liga del socialismo de los banqueros, enjuiciándolos en medio de la campaña electoral. En todas partes, esto está ocurriendo al mismo tiempo. Eso es lo que vemos en Estados Unidos, pero creo que como el presidente dijo en el tweet, que no recuerdo si mencionaste al principio, pero lo que dijo hoy sobre este asunto de Sessions, un miembro de alto rango de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, conversó con el embajador de Rusia. Ese es su trabajo, y ese es el trabajo del embajador ruso, es ir a hablar con él. Y era su trabajo, como miembro veterano de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, hablar con él. Esto es una locura. Y como dijo el presidente Trump en su respuesta a esto hoy, a los demócratas se les ha pasado la mano. Están tan desesperados por encontrar una manera de dar marcha atrás a todo este movimiento en Estados Unidos y Europa Oriental y lugares como en las Filipinas, y una vez más poner a Rusia bajo la presión de un enfrentamiento de nuevo y desarrollar una completa hostilidad y hacer un cerco alrededor de China. Están tan desesperados por recuperar esto que ahora, como él dijo, se les ha pasado la mano. Han descendido a lo absurdo. Lo que claramente se representó en el discurso más reciente que él dio es que, como dijiste, él está abierto a este tipo de cosas. Es irónico. El presidente Trump, antes de tomar posesión de su cargo, se reunió con el primer ministro de Japón. Esto no es algo extraño, que el equipo del próximo presidente se reúna con líderes extranjeros. Él se reunió en Nueva York con el presidente de Japón a principios de enero por primera vez. En estos países está la propuesta obvia de lo que señalaste aquí, de que Estados Unidos puede unirse a la nueva ruta de la seda, que por 3 años ha sido la política exterior declarada de China, la política donde todos ganan de China. Este cinturón económico a través de Eurasia, con las líneas de ferrocarril de todas las clases que están siendo construidas, y el cinturón marítimo que atraviesa el Océano Índico, el Canal de Suez, de Europa del Sur a Europa Central, con puertos, con ferrocarriles, con el desarrollo de la energía. Todo esto es efectivamente una propuesta a Estados Unidos. Y esta es una propuesta en el área donde el presidente Trump y su equipo son claramente más débiles. Es decir, cómo hacer lo que ellos buscan,
que es realmente lograr el crecimiento económico y el progreso en Estados Unidos por primera vez en décadas. Y son muy débiles sobre cómo hacer eso. Esta política de la nueva ruta de la seda proveniente de Asia, en particular de las potencias de Asia, les ofrece una manera sencilla de superar y hacer eso. Y es por eso que estamos viendo este aparente macartismo histérico por parte de los demócratas, que se convirtieron en efectivamente un partido de guerra con Rusia y un partido de la contención y la guerra potencial con China. No es exactamente lo que sus votantes querían que el Partido Demócrata fuera en este momento tampoco. Creo que estamos en una situación que es en contra de sus deseos. Se ha convertido en una situación política extremadamente abierta para que avancemos con esta idea de que Estados Unidos se una a la nueva ruta de la seda y que usemos las acciones que llamamos las 4 leyes de LaRouche, utilizando esas acciones para hacerlo. Bill podría tener más información sobre esto. Pero yo pienso que este diálogo es crítico porque parte de todo este proceso de revolución de color en Estados Unidos, toda esta pelea, esta disputa de partido, de mente, está realmente en la superficie. Si se está hablando con el pueblo estadounidense, si hablamos con la gente que votó por Trump o votó por Sanders o simplemente no votó, hay algo muy común en torno a este programa que está presente en todo Estados Unidos. Y toda esta idea de que la gente esté metida en esta pelea, este debate de los de color rojo contra los de color azul, es completamente superficial cuando uno va a la sustancia actual. Yo sé que Bill ha trabajado en el Medio Oeste, la área donde él se encuentra toda esta tradición patriótica estadounidense que está en fermento a favor de este tipo de programa. Parte de lo que realmente contiene este informe que vamos a publicar es elaborar aún más profundamente lo que Estados Unidos puede hacer con este programa. Podemos tener todos los trenes de alta velocidad que necesitamos, podemos tener toda el agua que necesitamos, podemos tener toda la energía que necesitamos, podemos tener los trabajos de calidad para el pueblo de Estados Unidos y cualquiera que quiera un trabajo de calidad puede obtenerlo. Tenemos el programa y es realmente crítico organizar en este nivel para que haya apoyo para esto. Así que, Bill, no sé si quisieras comentar sobre el contenido del informe o sobre el trabajo que tú has estado haciendo allí. Estoy más o menos de acuerdo con Trump de que a los demócratas se les pasó la mano sobre esta cuestión de satanizar a Rusia, porque el Partido Demócrata y a muchos demócratas no les gusta esta idea de que vamos a revivir la Guerra Fría en este momento. Yo pienso que la satanización de Trump con respecto a Rusia ha tenido como efecto crear en la mente de los republicanos mucho más apertura para una colaboración con Rusia. Algunos republicanos que tienden a ser del tipo de la Heritage Foundation, del tipo de los que leen el Wall Street Journal, son los republicanos que tienden mucho más a ver que esto es solo un resurgimiento loco del macartismo que está sucediendo hoy en día. Muchos estadounidenses simplemente van a rechazar todo. Esto es lo que vimos en las elecciones. La gente va a tender a rechazar todo que ha estado relacionado con los últimos 16 años de los gobiernos de Obama y de Bush. Y vemos que esto se desarrolla más claramente en términos de lo que habló Trump en su informe del Estado de la Unión, que fue un repudio claro de la política del choque de civilizaciones post-11 de septiembre de Bush, de que no representamos al mundo, de que no vamos a ir al extranjero buscando a monstruos que destruir. Yo diría que uno de los aspectos más interesantes del informe de Trump al Congreso fue su referencia a Lincoln, no solo la referencia a la política proteccionista,
que a su manera es parte del sistema de crédito de Hamilton, pero en realidad la referencia a la celebración del centenario de 1876 y dijo que tenemos el aniversario de los 250 años del país y como lo hicieron cuando se planificó el centenario de Estados Unidos, debemos pensar en el futuro. Deberíamos estar pensando en qué tipo de avances podemos crear que representen logros reales y trabajar para superar las divisiones partidarias en las cosas pequeñas. En este sentido, definió una especie de tono al estilo de Lincoln y de Franklin Roosevelt en esta discusión. Pero es interesante que se refiriera a la exposición del centenario de Filadelfia en 1876, porque este es un verdadero punto de inflexión de la propagación del sistema americano a países en los que el Imperio Británico tuvo que trabajar muy duro más tarde para manipular a unos contra los otros. Japón, Alemania, Rusia, bajo la influencia de Henry Carey. China, la primera mitad del siglo XX, fue caracterizado por las guerras que los británicos lograron manipulando a estas grandes naciones que habían sido influidas por las políticas del sistema americano de Lincoln. Y por supuesto, en la segunda mitad del siglo XX, tuvimos la Guerra Fría, donde los británicos avanzaron después de la muerte de Roosevelt para dividir al mundo sobre la base del este contra el occidente. Yo pienso que esta referencia de ir más allá de los partidos, de mirar al principio de este país, identificando cierta cualidad de Prometeo, es bueno. Y vamos a tener que los estadounidenses tenderán a ser más optimistas de regresar al programa espacial. Los estadounidenses obviamente están de acuerdo con la necesidad de crear la infraestructura con la Glass-Steagall, pero definitivamente hay un límite ahí al mismo tiempo. Estos potenciales son obviamente atemorizantes para las élites y representan algo que están claramente en un último esfuerzo para tratar de destruir a través de esta reactivación del macartismo de Obama y Soros. Sin embargo, en términos de cómo uno realmente echa a andar un ambiente económico prometeico, tanto culturalmente y en términos del aumento real de la productividad. Ese es el principio que conecta a la Glass-Steagall con la emisión del crédito y la manera en que los avances, los productos de la mente humana, como resultado de esas políticas, producen las transformaciones del aumento en la productividad. Esto es algo que solo el movimiento de LaRouche ha elaborado y ha desarrollado un programa político muy claro para hacer esto. Solo quiero agregar que hay varias manifestaciones este fin de semana a favor de Trump en todo el país y la gente debe esperar nuestros mensajes que vamos a enviarle a la gente que firmó el llamado a favor de la Glass-Steagall y vamos a organizar todo tipo de actividades en el país en respaldo a las actividades para traer las 4 leyes al electorado estadounidense, a este electorado estadounidense muy dinámico que busca las soluciones. Y yo le pediría a la gente que encuentre estas manifestaciones y que tomen el micrófono, los megáfonos en estos eventos. Llamen al Consejo de la Ciudad, llamen a sus representantes estatales. Esa es una situación singular. En la cual hay un repudio adecuado de las políticas fracasadas de Obama y de Bush, de la geopolítica, etcétera, pero sin un concepto real de cómo reemplazar este pensamiento monetarista en la economía con el tipo de concepto prometeico que el señor LaRouche ha dedicado toda su vida en desarrollar.
Sin esto, no va a rendir fruto. No lo verán. No será posible que Estados Unidos encuentre su lugar en términos del papel único que debemos jugar de unirnos a la nueva ruta de la seda en el futuro de la humanidad. Así que le pediría a la gente que sea muy activa en los próximos 2 días y que busquen la manera de inyectar este concepto singular de las 4 leyes de LaRouche al proceso de debate. Y les garantizo que la gente tendrá el estado mental de querer estudiar y aprender estas ideas, porque realmente es cuestión de vida o muerte. Bill, yo sé que tú directamente organizaste en reuniones que tomaron lugar en el curso de esta campaña para ver quién sería el presidente del Partido Demócrata. Algunas de ellas se llevaron a cabo en tu zona, y este es otro asunto que acaban de denunciar en los últimos días. Es que la persona que inicialmente parecía que tenía el respaldo de la mayoría del partido, el congresista Ellison de Minnesota, fue hecho a un lado por solicitud directa de Obama y Biden y el exsecretario del Trabajo de Obama. Y Obama y Biden y otros hicieron muchas llamadas telefónicas para asegurarse de que el exsecretario del Trabajo, Pérez, derrotara a Ellison y tomara la presidencia del Comité Nacional Demócrata. Este fue otro ejemplo de lo que está sucediendo. Pero sé que viste que esto era algo que definitivamente no era partidista y que estaba muy abierto. Cuando estábamos recabando firmas en esas reuniones para decidir el liderazgo del Partido Demócrata, encontramos al mismo tiempo que en todo tipo de reuniones, desde la colaboración que tuvimos con las personas que habían apoyado a Bernie Sanders en Ohio, hasta la convención de CPAC del lado conservador del Partido Republicano, que la gente firmó este llamado específicamente para que se introdujera de nuevo la ley Glass-Steagall. Creo que el total que habíamos reunido junto con ese esfuerzo paralelo de la gente en Ohio era ciertamente en el rango de más de 6,000 a 7,000 firmas en general. Y sin embargo, estas fueron utilizadas por los congresistas, hombres y mujeres clave, que presentaron la Glass-Steagall el 1 de febrero, hace apenas un mes. Marcy Kaptur, Tim Ryan, Tulsi Gabbard y Walter Jones. Tenían todas esas firmas cuando tuvieron su conferencia de prensa, cuando introdujeron la ley HR 709, que es el proyecto de ley actual de la Cámara de Representantes para la Glass-Steagall. Ahora tiene 30 copatrocinadores. También, mientras llevábamos a cabo la campaña para la recabación de firmas, que de nuevo puede parecer modesta, pero mientras esto sucedía, también estábamos contactando a los legisladores estatales y a los senadores del estado, particularmente en lo que fuera la parte industrial de Estados Unidos. El resultado de eso, solamente en el mes de enero, es que creo que en realidad son 15 estados. Si cuentas los estados en que ambas casas del Senado y del Congreso introdujeron nuestra propuesta, que las resoluciones en apoyo de lo que llamamos un programa de recuperación para Estados Unidos, que es esencialmente las propuestas de las 4 leyes, la Glass-Steagall, el Banco Nacional Hamiltoniano, el crédito para la infraestructura de alta tecnología y el desarrollo del espacio y la fusión. Esas resoluciones fueron en 9 estados. Y voy a mencionar a 3 estados en los que en ambas cámaras se planteó esta propuesta durante el mes de enero: Rhode Island, Minnesota y el estado de Washington.
en 6 otros estados. Se planteó la Glass-Steagall ya sea en la Cámara o en el Senado. Lo siento, Illinois es el 4º estado en el que se planteó la propuesta en ambas cámaras. Y ya se aprobó la resolución en el Congreso de Illinois y se introdujo en el Senado de Illinois. Luego hubo otros estados en los que se planteó. En la Cámara de Alabama, en el Senado de Iowa, en la Cámara de Carolina del Sur, en la Cámara de Mississippi y en el Senado de Nuevo México. Además de eso, se presentaron resoluciones en 3 otros estados, simplemente mencionando a la Glass-Steagall y haciendo un llamado al Congreso de aprobar a la Glass-Steagall en Delaware, Virginia y Maryland, donde hubo una audiencia esta tarde para la cual yo preparé una declaración sobre esa resolución HJ4 en Maryland, haciendo un llamado a su delegación del Congreso de aprobar la ley Glass-Steagall. Este acontecimiento que ocurrió durante enero y febrero, al mismo tiempo que teníamos esta movilización para recabar firmas de una manera bipartidista, es también muy abierto. Está abierto porque cualquiera que ha sido parte de eso, que simplemente haya firmado el llamado, incluso en línea, cualquiera que haya sido parte de cualquiera de esos estados o de cualquier otro estado, particularmente en Ohio, en el estado de Nueva York, estos estados todavía están en sesión. Cualquiera puede hacer de esto un proyecto con su legislador estatal para asegurarse que él o ella patrocine esta resolución y contacte a cualquier congresista que normalmente trabaja en esto. Y estos legisladores estatales lo hacen. Así que podemos asegurarnos de que estas legislaturas en estos estados que fueran industrializados en particular, háganlos que se enciendan con esta campaña para las 4 leyes, para las acciones que se deben tomar para poder unirnos al desarrollo de la nueva ruta de la seda. Si hacemos eso en ese nivel, al mismo tiempo, va a tener un gran impacto en el Congreso. Y solo quería señalar eso. Sí. Ese es exactamente el tipo de iniciativa que va a continuar creciendo con este nuevo llamado, con esta nueva campaña. Y creo que la gente no debe tener otras prioridades en este momento. Tenemos este tema que es la vida o muerte económica de Estados Unidos y tenemos, como Paul, tú mencionaste, más material que vamos a publicar sobre toda esta política de la revolución de color. Y me da gusto que abordaste esto en detalle. Yo pienso que por generaciones ha habido un nivel de ataque sin precedentes a un nuevo gobierno desde adentro. Y me hizo recordar algunas de las acciones traicioneras que se llevaron a cabo antes de que Lincoln tomara posesión de su cargo para tratar de establecer al sur y su separación para la guerra civil antes de que el presidente Lincoln llegara. Igual que este sabotaje traicionero en contra del nuevo gobierno. Pero nosotros vamos a destruir esto. De nuevo, quiero indicarle a la gente de la próxima publicación de nuestro nuevo informe, que será una presentación aún más profunda de los principios de este programa de recuperación. Y también voy a regresar a lo que Bill decía, que es realmente la manera en que vamos a capturar el espíritu, el alma del pueblo estadounidense de nuevo, mediante el regreso a este compromiso para el desarrollo futuro, el crecimiento futuro de nuestra nación, y hacer que la gente se una en torno a esto y que abandone su pesimismo y su cinismo que simplemente han adoptado por mucho tiempo, principalmente con Bush y Obama. Pero remontándonos aún más, hemos tenido esta terrible política económica de crecimiento cero, que afecta a la gente mucho más profundamente de lo que se dieron cuenta. Así que obtener una verdadera realización de que podemos volver a este nivel de crecimiento, solo la idea básica de que cada generación va a tener un avance revolucionario en los niveles de vida, en las oportunidades, en el crecimiento de la ciencia, en las capacidades de la humanidad. Si la gente realmente tiene la sensación de que eso es posible, eso es lo que representa el liderazgo de China en este nuevo programa de la nueva ruta de la seda. Esto nos permitió volver a tener una orientación al espacio.
Creo que eso dará a la gente el nivel de lucha que necesitan para conseguir esto. El tipo de cosas que Paul presentó en términos del nivel superior, el nivel federal, el nivel local, también los municipios, las organizaciones laborales. Todos estos grupos deben ser organizados y debemos arrojar esta tontería del partido por la ventana. El tema es cuál es su compromiso con los principios y las políticas que la nación necesita en este momento. Si podemos seguir movilizando a la gente en torno a eso, entonces tendremos las bases para efectivamente lograr esto y darle a Trump el apoyo que necesita para implementar estas iniciativas de las que él ha hablado. Bill, ¿quisieras agregar algo del trabajo que tú has hecho sobre esto? Quisiera señalar que los representantes de Estado y estos funcionarios electos locales y estatales, estas son las personas a las que el Congreso acude, porque el Congreso está en Washington. Son los más afectados de la locura de los dos últimos presidentes. Pero los funcionarios electos locales, los representantes de Estado, estos son los individuos que viven la epidemia de las drogas, la violencia, el gran desempleo, los 94 millones de estadounidenses que están fuera de la fuerza laboral a la que se refirió Trump en su informe la semana pasada. Este es el electorado. Esas son las personas con las que estos representantes locales viven. Así que ese es el tipo de personas a las que hay que organizar. Las estaciones de radio, esa es la manera en que podemos ahora rápidamente hacer de las 4 leyes de LaRouche una palabra tan familiar como hicimos de la Glass-Steagall. También tenemos otros frentes que vamos a abordar específicamente con el informe. Uno es el tema, de nuevo, Trump lo mencionó en el informe al Congreso, de desarrollo de la infraestructura a gran escala. Si vemos en el terreno ahí, pareciera que no hay una dirección ahí. Hubo una reunión de varios miembros del gabinete ayer y otro personal, y fue dirigido por el tipo de Goldman Sachs, Gary Cohn. Pero efectivamente fue una reunión del gobierno sobre la legislación de infraestructura para avanzar, introducir una legislación para esta idea de un banco de infraestructura de $1 billón. Pero al mismo tiempo, por el lado de los demócratas, ya se presentó una legislación. Pero hay una barrera total en términos de saber cómo financiarlo, saber cuáles son los verdaderos desarrollos de infraestructura que realmente son transformadores, como una red nacional, no de costa a costa, del este al oeste, sino una red nacional de 25 a 30 mil millas de ferrocarril de alta velocidad y del maglev. Esto no es nada futurista. Esto es simplemente China. Esto es exactamente lo que están construyendo. Están construyendo líneas locales de metro ahora, líneas de metro locales con tecnología maglev en China y poniéndolas en funcionamiento. Por lo tanto, si se va desde el Bronx hasta Manhattan, en sus 25 a 30 paradas, se pasaría de manera completamente suave y sin fricción en hasta 60 millas por hora entre cada estación. Después de haber hecho esto ya en el nivel de cada ciudad internamente y haber hecho esto de conectar a cada ciudad en el país, China tiene un gran número de ciudades importantes, vinculando a cada una de ellas con este tren de alta velocidad. Ahora ellos están en el nivel de los sistemas del metro del maglev. Pero ese es el tipo de cosa que produce enormes aumentos, no solo en el empleo productivo, sino en la productividad. Esta idea debe ser incluida en las discusiones sobre la infraestructura en Estados Unidos y también de los métodos japoneses y chinos, y las inversiones deben plantearse en la idea de reconstruir la infraestructura de Estados Unidos. No tienen esa idea ahora. Lo que está sucediendo parece irremediablemente limitado por la falta de una idea real de cómo hacerlo. Por otro lado, tenemos al presidente
que habló sobre el 2026, el 250 aniversario de la Declaración de la Independencia, como el punto de horizonte al cual la gente debe mirar. Piensen sobre la infraestructura. Él dijo, son los pasos a mundos lejanos que no es demasiado esperar. En este periodo de 9 años, dándole a la gente un horizonte para ver realmente lo que se puede transformar durante el periodo de la próxima década. Ese es el tipo de cosas que pone a los estadounidenses en el estado mental adecuado de pensar en ser más abierto políticamente, de ser más abierto en términos de lo que piensan que es posible. En ese sentido, él definitivamente contribuyó a definir las soluciones correctas que él y su equipo claramente no tienen en este punto, con el fin de hacer que funcione este banco de inversión a la infraestructura de $1 billón o de varios billones de dólares. Y lo mismo ocurre con el espacio, donde hay claramente una discusión en el gobierno y en la NASA como resultado de intentar más rápidamente llevar a los astronautas en órbita alrededor de la Luna, preparatoria para comenzar la colonización e industrialización y el desarrollo de la Luna. Algo que había sido completamente eliminado durante el gobierno de Obama, que claramente eliminó esto y dijo, no lo necesitamos. No necesitamos fuentes de energía elegantes como la energía de fusión, dijo a un grupo de demócratas en Virginia. Dijo que solo necesitas aislar tus ventanas. Sí, mejores ventanas aisladas es nuestro futuro en el 250 aniversario de nuestra Declaración de Independencia. Por lo tanto, esta es una visión diferente, pero una en la que tenemos que conducir cierta medida desde arriba, como lo hemos estado haciendo, así como discusiones con la gente en el Congreso y en el gobierno para cristalizar la idea correcta. Además, para que vean que la Glass-Steagall, si no se aprueba ahora, el próximo gran fracaso bancario, y hay muchos de ellos esperando que ocurra en Europa en particular en cualquier momento, el siguiente gran fracaso bancario va a destruir el sistema de nuevo, como lo hizo Lehman y el AIG hace 10 años. Si no se aplica este momento, los bancos no seguirán prestando a las pequeñas y medianas empresas que tienden a poner en marcha las nuevas tecnologías y solo seguirán prestando a los grandes emisores de bonos y a las grandes corporaciones. Una cosa que señalé en el testimonio de hoy en Maryland es que JP Morgan Chase y Citigroup, cada uno solo da préstamos y arrendamientos equivalentes alrededor del 65% a 66% de sus depósitos, mientras que el sistema bancario en su conjunto es del 80%. Eso significa que si se toma a todos los bancos de la comunidad y a los bancos regionales en todo el país, que son como 6,000, sus préstamos son equivalentes a más del 90% de sus depósitos. Y sin embargo, este pequeño grupo de 6 o 10 bancos que controlan 2/3 de todos los depósitos, sus préstamos son muy bajos y que va a seguir siendo el caso. Si un banco de desarrollo de infraestructura real se pone en marcha, entonces esta falta de préstamos a los contratistas para todos los proyectos de los bancos privados va a ser un problema real. Por lo tanto, vamos a tener el problema que si no se implementa Glass-Steagall ahora y se separa a los bancos comerciales, y además, por supuesto, ahora tenemos estos grandes bancos que ahora acumulan $321,000 millones en multas desde el crack por actividades ilegales, inmorales y por actividades despreciables no bancarias, que es la forma en que han utilizado estos depósitos. Y eso sin una comisión PECORA o ninguna investigación seria, sin jamás haber un enjuiciamiento de un principal banquero. $321,000 millones en multa por violar la práctica bancaria y violar la ley. Les han dado multas, pero los dejan seguir haciéndolo. Así que hace que uno se pregunte
si es una multa o simplemente el gobierno está recibiendo una mordida. Eso es bueno. Pienso que realmente se relaciona con la necesidad de las 4 leyes como un todo. Tener un sistema bancario en funcionamiento no significa nada sin lo que tú estás planteando sobre el hecho de la productividad y la inversión. Y realmente es una cuestión de lo que uno está haciendo para facilitar la inversión, de crear un nivel superior de productividad neta para la economía en su totalidad, a un nivel científico superior, a un estado tecnológico para la humanidad en su totalidad, que es algo que solamente la humanidad puede hacer. Ese es nuestro carácter, el crear ese tipo de avances revolucionarios. Ese es el secreto de la economía que el señor LaRouche ha desarrollado y descubierto de una manera más elevada de lo que creo que nadie haya hecho antes que él. Para concluir, quisiera recalcar que cualquier persona que aún no haya firmado la petición, ni siquiera la petición anterior, que lo haga, porque entonces estará listo para ser actualizado tan pronto como se publique la nueva petición, tan pronto como se publique este informe y cualquier otro acontecimiento relevante en nuestra campaña, que creo que hemos discutido bastante bien como un buen punto de lanzamiento. Estamos en la base de una rápida escalada y eso es lo que se necesita ahora mismo. Por lo tanto, creo que esto sirvió como un buen punto de lanzamiento para un poco más de material que tendremos en los próximos días y semanas. Les agradecemos acompañarnos y estaremos de regreso en larouchepac.com con más información. Puedo recordarle a la gente antes de irnos que este llamado en línea debe ser firmado y vamos a tratar de que todos los que han firmado participen en lo que estamos haciendo inmediatamente en los próximos 10 días. Van a ver, y Bill lo mencionó, manifestaciones a favor de Trump mañana en diferentes lugares y vamos a estar en todos los lugares que podamos. De hecho, vamos a hablar en uno de ellos en la zona de Nueva York. Luego tenemos nuestras propias manifestaciones y nuestro cabildeo tanto en Washington, D.C. como en la ciudad de Nueva York el jueves y en otras partes del país el próximo jueves. Vamos a tener manifestaciones antes de eso en Nueva York y vamos a tener un día de acción donde vamos a abordar a todo tipo de funcionarios públicos en el nivel local, estatal y nacional el próximo jueves. Todo mundo que participó en este llamado, simplemente si solamente firmaron nuestro llamado, ahí están los blancos. Es lo que hemos indicado y podemos avanzar y debemos movilizar a los funcionarios públicos, incluyendo aquellos en el gobierno de Trump, para que rompamos esta contención. Solamente quería agregar esto. Muchas gracias. Tenemos un camino claro de acción por delante. Y yo le pediría a todo mundo que se movilizara en torno a esto. Si desean ser más activos, envíen un correo electrónico a nuestra página, pónganse en contacto directamente para ser voluntarios en las futuras movilizaciones. Tenemos un centro de acción en la página de LaRouche PAC. Si usted va a la página principal, lo verá en la parte superior. Hagamos que esto suceda. No nos sentemos en nuestros laureles y esperemos. Gracias por acompañarnos. Manténgase conectado a larouchepac.com.